mucha gente siempre me ha hecho como esta presión colectiva como de, bueno, ¿y cuándo vas a tener un disco solista? Es todo un tema o sea, el por qué tengo tanto tiempo en la música y no tengo un álbum en solitario, ¿no? O sea, y viene desde una cosa que mi papá, al haber estado en bandas, él era pianista, es Estuvo en los pianista. Hooligans en Camisas Negras. Exactamente. ¿Sí, no? Son de las bandas icónicas del rock en los 60s. Así es, Sí, de sí. los pioneros del rock and roll en español, que son toda esta generación de bandas que hacían precisamente covers, que hacían Little Richard, Chuck Berry, Elvis, y que de alguna manera en alguna otra generación fueron medio señalados como, bueno, ustedes no hacían canciones, ¿no? Sí. Porque está toda la otra parte de que empieza a haber compositores y finalmente la historia de mi padre es que me decía, bueno, es que los que cantaban en sus bandas se iban y pues era como un traidor el que se iba. Entonces yo he tenido como, Sí, o sea, como esa energía de no irme de las bandas, ¿no? Porque lo que generaría y lo que generó cuando anunciaste que ibas a hacer tu carrera solista, generó precisamente eso, ¿no? O sea, anunciaste que tenías intenciones de proyecto solista, empiezan a salir los encabezados de Moderato, se acabó. Sí, cuando Entonces, no se había acabado, ¿no? y yo, ahorita que te estaba investigando por un tiempo, me empecé a topar estos encabezados y luego ya me metí a la banda y vi que seguían sacando canciones. Sacaste una con Dana Paola recientemente, sacaste varios sencillos estos últimos años. Y me imagino que ha de ser desde tu punto de vista también una hueva el saber que declarar eso va a mover de cierta manera el avispero, porque erróneamente implica que son mutuamente excluyentes, ¿no? El proyecto musical en una banda y el proyecto solista, cuando no lo son así. Y en tu carrera lo has hecho, o sea, estás en Fobia hasta la fecha. Me tocó, de hecho, justo verte hace un año. Fui con mi buen amigo Pepe Madero a verlos en Fobia aquí en Show Center. Aquí en Show Center. Y no pasaste a saludarme. No. Qué gacho. Fuimos el mero día, nos enteramos y nos lanzamos y la neta lo disfrutamos mucho y nos fuimos. Pero no tiene eso, más bien tuvo que haber sido antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que fue justo antes de la pandemia, fue un show en Show Center, creo que fue en el 2020, si tienes razón. O 2019 tal vez. O 2019 tal vez, y que tocaste batería y te armas también un show ahí en donde dejas la batería y agarras la guitarra. Traen un buen espectáculo. A lo que iba es que pueden convivir varios proyectos musicales a la vez y tú lo has hecho a lo largo de tu carrera. Sin embargo, el concepto solista genera un cierto tipo de prensa que me imagino que es muy ruidoso. Pues sí, aunque he sido un solista disfrazado en bandas. Sí. En realidad, porque también me fui dando cuenta que pues que no era Jay el de Molotov o Jay el de Fobia, o si no era Jay de la Cueva, ¿no? Entonces, de una u otra manera, no sé, cuando era complejo explicar, o sea, fue muy complejo en que la gente entendiera que yo tengo que tener varias bandas. Siempre me preguntaban, pero bueno, ¿cuál es tu banda? O sea, en realidad tu banda es Fobia, es Moderato, es Titán, o sea, como que era mal visto. En los 90s era una cosa como que no se podía hacer. Y bueno, yo lo encaré, de hecho, a raíz de que dejé Molotov. Lo dejaste en el 95, ¿no? Sí, lo empezamos, lo fundamos, pues en realidad uno, que es Mickey, y yo empezamos la banda junto con otro baterista de Monterrey, Iván. Okay. Y luego invitamos a Tito. Y finalmente mi mejor amigo de la adolescencia es Randy, el baterista, y yo sentía que el baterista de Molotov tenía que ser él. Y esa es la primera, ya la alineación donde casi se compone todo el primer disco, que se llama Donde jugarán las niñas. Sí. Y para el 90, no sé si finales de 95. Fue un disco totote. Sí, es un disco, es un disco importante para el rock en Latinoamérica. O sea, yo no recuerdo cuando salió porque estaba muy joven, pero lo entiendo como una referencia muy grande del rock en español. En su momento fue así de grande en su lanzamiento. O sea, se sentía, porque hay ciertas obras que se hacen de culto después, ¿no? Desde que salió dijeron, no mames, le pegamos fuerte. Sí. Y fue un poco frustrante para mí porque en realidad, digo, nunca no lo hablaba ni nada, pero pues no nadie sabía que yo estuve ahí, que yo lo empecé junto con mis demás compañeros, obviamente. Pero
yo tomo la decisión de irme a Fobia porque Fobia me sedujo, me parecía algo increíble. Imagínate que estás de 17 años y a mí la banda favorita que tenía de rock en español era Fobia. Ninguna otra banda me gustaba, entonces como que yo veía que ese era el barco y en el cual yo quería navegar y subirme Sí. y era como para mí algo muy emocionante, ¿no? Luego, bueno, pues finalmente ha sido una relación muy compleja. Yo ahorita estoy de regreso en la banda por un tiempo, o sea, es un reencuentro. Y te digo, para mí es importante visitarlo de una manera que sea elegante y ahí puntual, ¿no? Hay quien le gusta estacionarse pero yo Sí. tengo muchas ganas de decir otras cosas y de no quedarme en la misma historia, en el mismo chiste local de una banda. Cuando es muy chistoso, como que cuando dejas de tocar con gente y te vuelves a juntar, se sigue hablando de lo mismo. Sí. Y es como que pues ya pasó un poco. Pasa también, en mi caso, ¿no? pasa también cuando revives una amistad de secundaria, de preparatoria o de carrera, que como que le pusiste pausa a la conversación y cuando regresas después los primeros minutos protocolarios, resumes o reanudas esa conversación y se siente hasta raro, ¿no? Claro. Porque como que si viajaras en el tiempo. Sí, es una pausa donde el hilo conductor tiene que ser por ahí. Sí. Está lindo, es romántico, pero a nivel creativo creo que no aporta mucho para mí, en mi opinión. Cuando tú llegas a Fobia, el primer disco en el que participas, ¿cuál fue? ¿Fue Leche? No, yo llego cuando justo se está terminando, de hecho se estaba terminando de grabar Amor Chiquito. Okay. Yo llego ahí y bueno, y también nos toca como que Leo, el cantante, que además ahora lo entiendo desde otro lugar y me parece increíble lo que él hizo, como bancársela de solista y decir, oigan, ya no quiero continuar en la banda, quiero hacer algo en solitario. Y nos tomó, a mí me supo fatal la noticia porque pues para mí era como que yo dejé mi banda, sí, claro, que había formado con mis amigos, que extrañaba a mis amigos y que esa banda es Molotov y me la había jugado para entrar a Fobia y al año y medio, casi 2 años, Leo dice que quiere abandonar la banda. Entonces, para mí era como pues muy complejo. Pero fue una decisión solista, ahora sí excluyente de la otra banda, ¿o era parecida a la de tú con Moderato? No, era muy distinto. Él era de no los quiero volver a ver. ¿Es esto o esto ya? Claro. Sí. Y muy válido, la verdad, muy necesario. Sí. Muy necesario. Pues él tenía que contar sus cosas o tenía que aprovechar también el momento tan importante en el cual estaba esa banda. Era un momento muy importante para la banda que yo creo que para él era favorable sacarlo. Y además también las diferencias que tenía de estar muy limitado también en expresar cosas. O sea, cada una de las bandas tiene una regla y Fobia tiene ya una regla y hay un compositor y hay alguien que trae las canciones y pues sí, uno no te puedes quedar cuando uno quiere decir otras cosas, cada quien tiene que encontrar la manera y tampoco se va a poner en un tema de la democracia de que somos una banda, todos escribimos y hacemos las canciones, pues no sé, o sea, les sucede a muy pocas bandas que lo hagan increíbles, o sea, los Beatles, pero no sé si a otras bandas les pase. ¿Te pasa que con las bandas, disco con disco, se vuelve más difícil innovar en ese sentido porque ya existe el precedente? O sea, ya existe la construcción de la imagen de la banda, entonces ya no se puede romper tanto. Es complejo. Sí. Porque además todas las bandas tenemos toda la vida para hacer nuestro primer disco. Sí. Tuviste toda la vida. y cuando viene el segundo, y en especial si es un disco exitoso, a nivel conocido y que conecte con muchos corazones, el segundo disco te agarra mega de bajada y no has escrito nada, estuviste tureando. Y digo, en un formato como el que existía también de esta cosa de hacer un álbum, ¿no? Sí. Hoy que te puedes sacar un sencillo y tal, que también incluso el formato de los 60 era así, había los famosos los sencillos de un lado A y un lado B y tenías 2 singles y por ahí luego ibas haciendo más y se terminaba haciendo una colección que se terminaba convirtiendo en un álbum. ¿Qué tan cierto es eso de que el tercer disco de una banda es el disco más sólido? Porque lo he escuchado varias veces. Por lo mismo, porque el primer disco tienes, como tú dices, toda la vida para hacerlo. El segundo a lo mejor te agarra un poquito de sorpresa.
si te eres exitoso comercialmente, incluso cambia tu estilo de vida, recibes más atención y es también difícil aterrizarte en ese sentido. Y el tercer disco como que ya sintetizas las dos partes. ¿Sientes tú que eso es cierto o no lo Mira, tomarías como una generalidad? todas mis bandas tienen historias muy distintas, ¿no? O sea, en el caso de una, a lo largo de 27 años tenemos 3 discos de estudio, entonces es raro, tomamos mucho tiempo, hemos tomado mucho para hacerlo, ¿no? En el caso de otra, fue increíble, en el caso de Moderato ha sido como no pensársela mucho. Sí. A mí lo que me gusta de lo que hice es que me escondí en un personaje. Y eso me dio una libertad increíble de no sentirme juzgado y de bancármela como sea. Porque es como que yo le escribo canciones a mi alter ego. Entonces puedo decir lo que probablemente me incomodaba o me daba pena decir a mí. Siendo sincero, siendo honesto. Sí. Entonces, en el caso de Moderato, siempre fue como disco tras disco y como que va, así es como... Y como un poco verlo como menos, quitarle como esa energía de puta el disco, o sea, si no es como, ¿qué hay en este momento? Como muy fluido. Sí. Hay discos que pueden ser que a fans les gustan más. Es raro porque es como cuando alguien te dice, que yo siempre escucho, ¿por qué ya no hacen eso? Pues porque no te puedes, o sea, no puedes hacer siempre lo mismo. Sí, claro. O sea, es ¿cómo? O sea, ¿cómo quieres? Y si sigues haciendo lo mismo como otras bandas que critican mucho que hacen lo mismo, ahí están diciéndoles, pero es que hacen lo mismo. Entonces, bueno, uno nunca queda